Mundo paranormal, asesinos en serie, historias de terror y mucho más. Bienvenidos a un capítulo más con el Nigromante. La bestia de Gevaudan. Entre los años de 1764 y 1767, la lejana provincia francesa de Gevaudan se convirtió en un verdadero infierno. Una desconocida criatura comenzó a atacar brutalmente a los habitantes. El suceso tuvo tal repercusión que la monarquía francesa del rey Luis XV envió tropas a Gevaudan para que dieran cacería a lo que pensaban no era más que un lobo. El horror comenzó el 30 de junio de 1764. Una joven de 14 años llamada Jeanne Boulet apareció muerta cerca de Jubax, una pequeña aldea en la región histórica de Gevaudan. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la brutal agresión es que las mordidas del animal que le habían atacado eran descomunales, a tal punto que varios de sus miembros estaban cercenados. El espectáculo era horrible. Dado que los ataques producidos por lobos no eran extraños en la Francia de aquel entonces, el suceso pasó desapercibido. Sin embargo, pronto apareció otra víctima. Igual que en el caso anterior, se trataba de una niña de 14 años, cuyas heridas tenían las mismas características. Pronto, el hambre voraz de la bestia que asolaba a Gevaudan hizo que las víctimas se sumaran en una tras otra, despertando el interés de la Iglesia Católica, quien envió a un grupo de emisarios conocidos como Compañía de Dragones, comandados por el capitán Jean-Baptiste Boulanger Duhamel. Los dragones eran soldados a caballo, entrenados en el uso del mosquete y el sable. Ayudados por los propios campesinos, Duhamel y sus hombres comenzaron a abatir los bosques de Gevaudan en busca del animal, o animales que protagonizaran aquellos ataques. Los 6 meses siguientes fueron una auténtica pesadilla para los habitantes de la región. Los dragones de Duhamel no solo que no lograban abatir a la bestia, sino que su estancia en la región comenzó a despertar quejas por supuestos abusos y saqueos de la soldadesca a sus habitantes. Se decía que las tropas estropeaban las cosechas con sus caballos y no pagaban alojamiento ni comida. Mientras tanto, los ataques de la bestia se hicieron cada vez más frecuentes y salvajes. El 7 de septiembre destrozó a un niño en Upshur. La cabeza del pequeño apareció 8 días después. Ese mismo mes mató a otro vaquero de 15 años y estuvo a punto de abatir a otro que logró refugiarse entre sus vacas. El modus operandi de la bestia era siempre el mismo. Tenía especial predilección por los niños y las mujeres jóvenes. No es un patrón muy raro si tenemos en cuenta que los menores solían ser precisamente los que cuidaban el ganado en las afueras de los pueblos. Lo verdaderamente raro era que ninguno de los aterrorizados supervivientes era capaz de identificar al animal. Los campesinos de aquella época, si bien es cierto, estaban perfectamente familiarizados con los lobos. Lo que llamaba la atención era que todas las descripciones de los testigos presenciales apuntaban a una criatura totalmente diferente. Se decía que era mucho más grande que un lobo, que tenía el pelo rojizo, las orejas pequeñas y una cola muy larga, con una densa mata de pelo sobre la cabeza y el lomo. Los relatos de cazadores que habían avistado al animal también aseguraban que era excepcionalmente inteligente y taimado para ser un simple lobo, y que cazaba balanzándose sobre sus presas y golpeándolas con las garras, algo que definitivamente no hacen los lobos. También cazaba a plena luz del día, incluso cerca de las granjas. A medida que entraba el invierno, los ataques se hicieron cada vez más frecuentes. Para entonces, las noticias de la masacre provocada por la bestia había llegado hasta París.
donde el consejero del rey Luis XV encomendó la misión de acabar con ella a Martín Denneval, hasta entonces considerado el mejor cazador de lobos de Francia. Denneval ordenó la retirada de Duhamel y sus dragones para cazar a la bestia por su cuenta, pero no organizó la primera batida hasta abril. Mientras tanto, los ataques continuaban. Las aldeas habían comenzado a ordenar a los jóvenes que no salieran solos a cuidar el ganado. 7 niños en la aldea de Villaret lograron sobrevivir a un encuentro con el animal azuzándolo con sus palos y piedras, aunque varios de ellos recibieron heridas serias. El caso más heroico de resistencia a la criatura que se recuerda es el de Marine Genevieve Ballet, una joven campesina que se defendió en solitario del ataque de la bestia con ayuda de una lanza. Los vecinos encontraron el arma ensangrentada, pero ni rastro del animal. Nuevamente Luis XV toma la decisión de revelar a Denneval de su misión y encarga la tarea de acabar con la bestia a su arcabucero personal, Francois Antoine, en septiembre de 1765. Antoine recibe noticias de un gran lobo que ha sido avistado en las inmediaciones de la abadía de Chasses y acude al lugar en compañía de 40 tiradores. La partida logra abatir a un lobo de grandes dimensiones que al parecer precisó de varios tiros para morir. El lobo pesaba aproximadamente unos 58 kilos. Si bien es cierto era grande, se encontraba dentro de las dimensiones de un lobo normal. Su cadáver se disecó y se trasladó a Versalles para su exhibición. Antoine llegó triunfante a la corte el 1 de octubre con su trofeo. La bestia de Gévaudan estaba oficialmente muerta. Sin embargo, de las características que había entregado Martín Denneval al rey Luis XV, la bestia que había sido encontrada en Gévaudan no tenía nada que ver con la que había cazado Antoine, puesto que la bestia que había descrito Denneval era totalmente diferente. Un ser abismal. Se decía que era incluso un híbrido, una mezcla entre una pantera y un lobo. Las descripciones no lo encasillaban dentro de los márgenes de la fauna, y la matanza en Gévaudan continuó. Aunque hubo un breve periodo de calma, los ataques se reanudaron y continuaron durante todo el año de 1766. Se decía que la bestia se había vuelto más cautelosa y ya no atacaba de día o en campo abierto. Los administradores de Gévaudan prosiguieron las batidas y llenaron la región de carroña envenenada con poco o ningún resultado. Mientras tanto, en la corte el asunto se había dado oficialmente por cerrado y Luis XV no tenía ninguna intención en reabrirlo. En junio de 1767, un vecino de la región y cazador de excelente reputación llamado Jean Chastel abatió un lobo de gran tamaño en las inmediaciones del bosque de Tenasseir. Según la leyenda, Chastel se quedó rezando solo entre los árboles hasta avistar al animal. Tras terminar sus plegarias, guardó el misal, se puso sus anteojos y abatió al monstruo de un solo disparo. Las autoridades trasladaron esta nueva bestia de Gévaudan a otra localidad, donde un notario redactó un completo informe de sus dimensiones. Pesaba unos 50 kilos y era por tanto un lobo grande, pero no el sanguinario fenómeno de pelo rojizo que describían las leyendas. Pese a todo, el animal fue disecado con el objetivo de trasladarlo a Versalles. Por desgracia, el calor del verano interfirió con el proceso de conservación. Y para cuando llegó a la corte estaba en un estado lamentable. Sus restos se enterraron en el jardín sin ninguna medida de conservación y sin hacerlo público. Lo que sí se sabe por la descripción de la dentadura hecha por el notario es que se trataba de un canino, probablemente un lobo.
Desde aquel entonces, los ataques cesaron. Chastel recibió una modesta recompensa y la bestia nunca volvió a ser vista. En los 3 años en los que convirtió Gevaudan en su coto de caza, la criatura mató cerca de 100 personas e hirió a otras 30. Es imposible establecer una estadística oficial exacta. Según algunas fuentes, el número total de víctimas pudo elevarse a más de 300. Hoy en día la existencia de la bestia de Gevaudan ha sido prácticamente borrada de la historia. Se decía que no es más que una leyenda, creada con el propósito de desestabilizar a la monarquía de aquel entonces. Sin embargo, queda a vuestro criterio creer o no en la bestia de Gevaudan.